el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. San Lucas capítulo 7, versículo 1. Nos encontramos con un hombre importante que manda, que dirige, que da órdenes y hacen caso. Y cuando se encuentra con Jesús, por ser bueno, por ser buena gente, en un cargo, en una función pública, ayuda al prójimo, se acercan las personas a decirle, ayúdalo. Y es asombroso cómo Jesús va a decir de aquel hombre, qué fe tan grande, la de la persona que le cree a la palabra de Dios. En Israel no había encontrado una fe tan grande como la de este hombre. ¿Quieres saber cuál es esa fe grande? ¿Quieres saber cuál es esa fe de la que Jesús se admira? Escucha este evangelio, San Lucas capítulo 7, versículo 1. Oído al tambor, paren la oreja, lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto y a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo las manos puras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. Salva, Señor, a tu pueblo. Todos. Salva, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, mi súplica cuando te pido ayuda y levanto las manos hacia tu santuario. Salva, Señor, a tu pueblo. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Él me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido. Salva, Señor, a tu pueblo. El Señor es la fuerza de su pueblo, el apoyo y la salvación de su Mesías. Salva, Señor, a tu pueblo y bendícelo, porque es tuyo. Apaciéntalo y condúcelo para siempre. Salva, Señor, a tu pueblo. Aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único
para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a alguno de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos criados amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldado bajo mis órdenes. Y le digo a uno, ve, y va. A otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo en este día que nos dé la gracia, el don de la fe, como aquel hombre que creyó en la palabra de Cristo. Di una palabra y mi criado quedará sano. Que creamos en el poder de la palabra de Cristo. Que creamos en el poder de la palabra de Dios. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén.
Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, mis hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hermanitos, hoy es lunes 13 del mes de septiembre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bendigo y alabo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos regala, que el Señor nos permite en este día lunes, amados hermanos. Les invito a todos a las 6 de la tarde. Vamos a compartir un en vivo, Dios mediante. El lunes pasado no pudimos realizarlo, este lunes Dios mediante lo haremos debido a la mala señal del internet. Hoy vamos a hablar un poquito del Evangelio a las 6 de la tarde, el Evangelio de mañana, que es, por de cierto, muy triste la escena. Una mujer viuda, único hijo que tenía, se le murió. Y la mujer iba llorando y Jesús se acerca y levanta a aquel niño, levanta a aquel hijo de la madre que se le había muerto. Unos acontecimientos muy bonitos que nos refleja el Evangelio, la misericordia, la cercanía, la humanidad de Jesucristo, pero también la divinidad en levantar a una persona muerta. Muy bonito el Evangelio también de mañana que vamos a compartir hoy a las 6 de la tarde. Los espero a todos, Dios mediante. En vivo estaremos transmitiendo la palabra de Dios. Hermanitos, la palabra de Dios del día de hoy está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 1 y siguiente. San Lucas en el capítulo 7, versículo 1 y siguiente nos va a mostrar, escuchen bien, nos va a mostrar a un hombre de leyes, a un hombre de la vida militar, a un hombre de la vida pues de órdenes, de disciplina. Y este hombre del que habla el Evangelio el día de hoy manda a buscar a Jesús, manda a decirle a Jesús: venga, cura a mi criado. Manda una razón a Jesús, le manda una razón y le dice: mire, tengo en mi casa a un criado enfermo, vaya, o con algo que digas que se cure, por favor. Y los que llevan la razón son los ancianos de los judíos y llegan y le dicen a Jesús: mire, ahí hay una persona de disciplina, de ley, es una persona del ejército, una persona de la ley, y tiene un problemita. Y el problema es que tiene a un criado que se está muriendo, un criado enfermo, y necesita ser curado. Jesús dice: voy a curarlo. Pero me llama la atención que cuando Jesús va, aquel hombre manda a alguien a decirle: no entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa, por favor. Me da pena recibirte en mi casa, me da miedo recibirte en mi casa. Tú eres una persona muy importante, pero te digo algo. Diga una sola palabra para que mi criado quede sano. Pues yo, que soy un jefe, pues yo que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, le digo a uno: ve, va, a otro: ven, viene. Tan solo di una palabra porque la mía se cumple, cuanto más la tuya. Me llama la atención lo que dice Jesús. En Israel no he encontrado una fe tan grande. Jesús quedó admirado de la fe de una persona que creía en la palabra, no en la palabra de él solamente. Creía en el poder que tiene la palabra. Y aquella persona creía en el poder que tiene la palabra porque él era jefe, porque él, siendo soldado, tenía la oportunidad de mandar, de dirigir, de comandar, y la gente le hacía caso. Pero aquel hombre no solamente creía en la palabra humana, sino que creyó en la palabra de Cristo y le dijo: tan solo di una palabra tuya, y mi criado quedará sano. Y Jesús quedó sorprendido. Y ciertamente el Señor le concedió la salud a aquella persona. La fe más grande que puede haber en una persona, escuchen bien, nos enseña el Evangelio de hoy. La fe más grande que pueda tener un ser humano es la fe en la palabra de Jesucristo. Y en la fe en la palabra del Señor. Tan solo di
una palabra tuya y mi criado quedará sano, dijo aquel centurión a Jesús, creyendo con certeza en la palabra de Cristo, creyendo con seguridad en que Jesús podría sanarlo, y aquel hombre recibió para su criado la sanación. De eso vamos a hablar en este evangelio. El poder que tiene la palabra de Cristo. Que a veces ustedes y yo dudamos, que a veces ustedes y yo no le prestamos atención, que a veces ustedes y yo descuidamos, que a veces a ustedes y a mí nos entra por un oído, nos sale por el otro, no le prestamos mayor atención. Que a veces ustedes y yo tenemos la Biblia, tenemos la palabra y no hacemos caso a ella. Vamos a meditarlo en este evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, oigan, Jesús terminó de hablar a la gente. Jesús compartía su palabra. Jesús dirigía su palabra. Jesús le hablaba a la gente. Le comunicaba a la gente el mensaje. Jesús no se quedaba callado. Jesús era una persona que predicaba, que enseñaba. Y no tenía miedo de hablarle a la gente, de indicarle el camino hacia Dios. Eso hacía Jesús. Hablarle a la gente. Enseñarle a la gente cuál era el camino para la vida eterna. Hablar. El verbo hablar es necesario. Los padres hoy día no quieren hablarle a los hijos. Los adultos hoy día no le quieren hablar a los jóvenes. Miren, yo recuerdo cuando eran joven, cuando estaba pequeño, cuando estaba muchacho, yo recuerdo. Yo tengo un abuelo que es el papá de mi mamá, que aún vive, don Alfonso, y es una persona muy sabia. Y recuerdo que cuando nosotros nos estábamos portando mal, decía mi mamá, lo voy a llevar donde su abuelo para que le dé una charla, para que le hable. Y ahí llegábamos todos y decía mi mamá, mi abuelo, papá, haga el favor y me le da una charla a los muchachos que necesitan. Se sentaba mi abuelo y se fajaba 1 hora, 2 horas hablándonos de la palabra de Dios y nosotros escuchando la charla. Hoy día cuando nadie quiere hablarle a los jóvenes, hoy día cuando nadie quiere hablar de las cosas de Dios, hacen falta personas que hablen de las cosas de Dios. ¿De qué tú hablas? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Cuáles son tus encuentros con tus amigos, con tus hermanos, con tus familiares? ¿Cuál es la conversación que ustedes tienen? ¿Cuál es la conversación que hay en el hogar? Cuando se sientan a la mesa, ¿de qué hablan? Cuando se van a acostar, ¿de qué hablan? Cuando van a dormir, ¿de qué hablan? Cuando hay reuniones, ¿de qué hablan? Jesús le hablaba a la gente. Hoy día hace falta personas que hablen de las cosas de Dios. Hoy día hace falta personas que hablen de las cosas del Señor, que no se queden callados. Oigan, presten atención. Jesús terminó de hablar a la gente. Padre, pero es que bueno, ya que yo no sé hablar, es que a mí me cuesta. Bueno, todos los días les estoy hablando de la palabra de Dios a través del evangelio del día. Todos los días les estoy hablando de la palabra del Señor a través de este canal. Todos los días, llueve o truene o relampaguee, usted recibe la palabra de Dios en su celular, en su tablet, en su computadora. Padre, ¿usted por qué predica todos los días? Porque Jesús le hablaba a la gente y me enseñó que yo también debía hablarle a la gente. Cuando usted le habla a la gente, la orienta. Cuando usted le habla a la gente, la anima. ¿Cuántas personas necesitan palabra de Dios? ¿Cuántas personas necesitan ese mensaje y nosotros estamos callados y no queremos comunicarlo? Oigan, ni siquiera queremos compartir el evangelio del día. Escuchen. Había allí un oficial romano. Miren cómo el evangelio describe a aquella persona. No era cualquier tonto. Era un oficial. Y un oficial que trabajaba para Roma. Un oficial no era cualquier soldado.
Un oficial era una persona que ya tenía un rango, que ya tenía un puesto, que ya tenía un cargo, que tenía una autoridad, o en español, que ya tenía jerarquía. Un oficial romano, un oficial que trabajaba para Roma. Escuchen bien, presten atención. Había un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: mire que merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Oigan bien, el oficial romano no era pretencioso, el oficial romano no era orgulloso, el oficial romano había escuchado hablar de Jesús porque Jesús hablaba, porque Jesús enseñaba, porque la gente comentaba de Jesús. Escuchó hablar que existía Cristo, escuchó hablar que existía Dios, escuchó hablar que existía el Señor. Si la gente no habla de Cristo, los ateos, los que no creen, no van a conocer y no van a saber del Señor. Entonces, ¿por qué es importante que en su casa se hable de Dios? Porque hay gente que necesita conocerlo, porque hay gente que necesita creer. El oficial romano tenía a punto de morir a un criado, pero había escuchado que había un Señor, que había un Salvador, que había un Mesías. Había escuchado que había un Cristo que sanaba enfermos, que levantaba muertos, que aliviaba cualquier tipo de enfermedad, y mandó a buscarlo y a decirle: Señor, sana a mi criado, por favor. Aquel hombre, dice la palabra de Dios, mandó a algunos ancianos de los judíos para pedirle este favor a Jesucristo. Y ellos fueron, y cuando llegaron le dicen: Señor, aquel oficial romano del que venimos a hablarle es una persona buena, es una persona que ama al pueblo, es una persona que nos ha hecho favores al pueblo, a la comunidad, es una persona que hasta nos ha construido una sinagoga. Merece que por favor le hagas lo que él pide, que le hagas ese favor. Jesús dijo: voy para allá, quiero conocerlo. Cuando una persona actúa bien, escuchen, cuando una persona hace las cosas bien, siendo importante en una comunidad, cuando una persona actúa bien, siendo importante en un pueblo, cuando una persona que tiene un cargo, sea que sea, lo utiliza para ayudar al otro, Dios le favorece y Dios le bendice. Resulta que hoy día hay muchos cargos, muchos servicios públicos que están a cargo de personas déspotas, que están a cargo de personas groseras, que teniendo una autoridad y siendo puestas en un lugar, lo han asumido no para ayudar, no para dirigir, sino para ser una persona déspota, grosera, fea con los demás. Aquel hombre no fue así. Aquel hombre, cuando se dio cuenta del cargo que tenía, del dinero, de la fortuna, de los recursos que podía manejar, los colocó al servicio del pueblo. Los colocó al servicio de la comunidad. Construyó una sinagoga. Trabajó en función de un pueblo. Miren, y hago un paréntesis aquí, de manera especial para la gente en Venezuela y en Santa Rosa. Y hago un paréntesis muy especial aquí para la gente de esta comunidad. Oigan, escuchen, nosotros estamos inmersos ahora en un mundo, en un ambiente de elecciones. Y lo estoy diciendo con responsabilidad y porque lo he visto ya en Santa Rosa. En este momento, los que quieren gobernar a partir de diciembre se muestran buenecitos, se muestran cercanos al pueblo. Los que quieren dirigir nuestra nación quieren ser amigos de todos,
y van a tener marchas, concentraciones y encuentros. Esos son los políticos. Van a parecer buenos en este momento y este año. Pero una vez que el pueblo los coloque arriba a gobernar, se van a olvidar del pueblo. Eso es triste, pero cierto. Ha pasado y seguirá pasando. Se van a olvidar. Ahorita lo ven por las calles, ahorita lo ven haciendo obras, arreglando y todo lo demás. Pero una vez que suben a un puesto y a un cargo, se les olvida la humildad. Aprendan de este centurión, que era importante, que era una persona bajo disciplina y bajo leyes, y no se olvidó del pueblo. Triste aún, cuando uno que no es católico, dentro de la comunidad, quiere tomar las riendas de este municipio, de esta comunidad donde vivo, donde trabajo, cuando ya fue a hacer promesas de iglesias, cuando ya se fue a hacer promesas a los que no son católicos para opacar a la iglesia católica aquí en la comunidad. Tengan cuidado, hermanos de Santa Rosa, porque ahorita son buenos, ahorita son cercanos, no porque les nace, no porque quieren, por hipocresía. Ahorita son buenos y son cercanos, no porque les nace, no porque son así, porque ahorita están esperando que el pueblo los coloque a gobernar. Y después se lanzan encima del pueblo para destruirlo, para acabarlo, para robarlo, para sacar todo lo que puedan e irse corriendo y decir, los engañé, los confundí. Tengan cuidado. Y cierro el paréntesis. El oficial romano era bueno con el pueblo, con la comunidad, tenía un cargo, estaba puesto al servicio y no fue una persona déspota, grosera, no fue una persona mala. Por eso cuando envían a hablar con Jesús a los ancianos de los judíos, se acercan y le dicen, merece que los ayude, porque este hombre ha ayudado a la comunidad, es una persona generosa, amable. Jesús dijo, voy entonces. Y Jesús se fue. Jesús, cuando ya iba llegando a la casa, miren cómo dice la palabra. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirles, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene, a mi criado, hace esto y lo hace. Al oír Jesús esto, quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. ¿Qué sucedió? Que aquel hombre sintió miedo de que Cristo fuera a la casa. Que aquel hombre se sintió pecador. Que aquel hombre se sintió pequeño. Que aquel hombre reconoció la grandeza de Cristo y le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que vengas acá. Mira que yo también soy una persona que mando, que dirijo. Y le digo a uno ve y él va, a otro ven y viene. Mi palabra tiene poder. Mi palabra tiene autoridad. Mi palabra se cumple. Más sería que tú digas una sola palabrita. Que tú digas una sola palabra para que este criado se sane. Di una palabra, Señor. Di una palabra. Dale una orden a la enfermedad y esa enfermedad se va a ir. Dila, por favor. Y Jesús quedó sorprendido de la fe de aquel hombre y dijo, ya tu criado quedó sano. Jesús llegó a decir de aquel oficial, Jesús llegó a decir de aquella persona buena, amiga, Jesús llegó a decir de aquella persona que ayudaba al pueblo, Jesús llegó a decir de aquella persona que era cercana al pueblo, Jesús llegó a decir de aquella persona que ayudó a construir una sinagoga, que tenía un corazón noble, de aquella persona que dirigía en una comunidad una legión de soldados, de aquella persona que dirigía, de aquella persona que mandaba, llegó a decir, ¡qué fe tan grande! El centurión
creía en la palabra y en el poder. Cuando el centurión daba una orden, cuando aquel oficial daba una orden, la cumplían. Cuando aquel oficial daba una palabra, la gente lo hacía. Bastaba con que dijera algo y eso se cumplía y se hacía. Y por eso dice aquel hombre: di una palabra, Señor, di una palabra, porque yo también tengo autoridad en la palabra y digo algo y eso se cumple. Cúmplate, Señor, lo que tú digas, lo que tú mandes. Miren el poder de la palabra. El hombre creía en el poder de su palabra. El hombre creía en el poder de lo que podía decir, de lo que podía mandar. Y cuando el Señor se acerca, le da miedo recibirlo en su casa y le manda a decir: Señor, con que digas una sola palabra, con que lo mandes tú, con que lo ordenes tú, mi criado se sanará. Yo lo creo, yo lo afirmo y así lo he vivido, porque yo digo una palabra mía y esa se cumple. Ahora di una palabra tuya y esa se cumplirá. Jesús dijo: jamás, jamás, jamás en Israel, jamás, jamás en este pueblo, en estas comunidades, me he encontrado a una persona con una fe tan grande como la de este hombre. La palabra de Dios nos enseña hoy del poder asombroso, del poder tan grande que tiene esa palabra de Dios que sigue viva, esa Biblia que tienes en la mano, esa Biblia que escudriñamos, esa palabra que está escrita tiene un poder grande, pero ustedes y yo todavía no lo podemos descubrir. Ustedes todavía y yo no lo creemos. Mire, el papá le dice al hijo: haga esto y lo hace. La mamá le dice al hijo: haga esto y lo hace. El maestro le dice al alumno: haz la tarea y la hace. El jefe le dice al obrero: esta es la tarea de hoy y la cumple. Pero ustedes y yo creemos en la palabra humana. Le creemos al jefe, le creemos al maestro, le creemos al papá, le creemos a la mamá, pero no le creemos a Jesucristo. No le creemos a la palabra de Dios. Que hoy la palabra de Dios nos ayude a comprender que nosotros debemos creerle a Cristo, que debemos creerle a la palabra de Dios, que debemos creerle a la palabra del Señor. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe a comprender que en los cargos, en los puestos donde estamos, son para ayudar a los seres humanos, son para ayudar a los otros. Y que hoy la palabra de Dios nos enseñe a hablar. Los jóvenes, los niños necesitan escuchar la palabra. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos hoy a las 6 de la tarde para transmitir el en vivo. Vamos a hablar hoy de la viuda de Naín, que se le murió el hijo. No falten, los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.